Ok. Vamos a esperar a que se terminen de integrar los demás. Ya no faltan muchos. Espero. Hola, ya volví. Ok, creo que faltan dos nada más. 2 o 3 por integrarse, creo. Muy bien. Mientras se integran los demás, continuamos. Okay. Ya quedó un poco más claro esto de la diferencia entre rol social, estatus social, casta y clase social. Sí. Ok, muy bien. Entonces, continuamos vamos a ver ahorita algunos ejemplos. Tenemos a la clase social alta. Los mi reyes. Qué vergüenza. Hoy atrás me tocó un mi rey todo. Ay, no, me dio tanta pena, pobrecito. No sabía ponerse un cubrebocas. Le quitó todo el hilo ahí. Ay, no, fue muy vergonzoso. Le dije, ayúdame, es que estoy todo tonto. Y yo así de, bueno, yo no dije nada. Nada más ayudé. Ok, a ver, Mitch, ¿puedes leer lo que está acá? El Sí, ejemplo. dice, los grandes empresarios y dueños de cadenas de distribución o comercialización internacional, como los CEO de transnacionales o grandes productores agrícolas. Ujú. Acá hay un ejemplo de clase social alta, un gran empresario. ¿Se acuerdan de que la familia de los Noble tenían una empresa de construcción nacional? Es literalmente una empresa que construye carreteras y no sé qué tanta cosa más para gobierno y empresas privadas. Exacto. Es casi casi como que el grupo ARA de versión ficción. Ok. Ahí tenemos una clase social alta. Por ejemplo, ustedes podrían, por ejemplo, Alicia, ¿podrías darnos un ejemplo de clase social alta? Sí, por ejemplo, ¿cómo se llaman? Los creadores de una marca, por ejemplo, el iPhone o el de Netflix, Ajá. las empresas más grandes. ¿Alguien más que también dé un ejemplo de clase social alta? Diana. Por ejemplo, como todos sabemos, los que viven en México, en lugares así como Interlomas, Polanco, tal vez, ¿no? Ok. Ahí es un maybe. No necesariamente. Bueno, yo creo que, bueno, depende, pero Interlomas. Ok. Ahora, pasemos a la clase media. Aquí tenemos que son los pequeños comerciantes, dueños de tiendas o negocios familiares, profesionales y burócratas de cargos medios. Aquí los típicos ejemplos, los dueños de, por ejemplo, de una tiendita Oxxo o de la tiendita de la esquina. Ya. O la señora mal encarada que pone los sellos en ayuntamiento, es un cargo medio. Y la clase social baja. Son los obreros de construcción, los vendedores ambulantes y los campesinos empobrecidos que no poseen su propia tierra. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda sobre el tema? No. Ok. Entonces, recapitulando. A ver, ahí está. En este punto, si pueden poner su cámara, se los agradeceré, nomás para ver que están poniendo atención. Sí, me veo. Eh, Hola. sí. Dentro del tema que vimos hoy, ¿qué es lo más importante que identificaron? Pues que diferenciamos, ya se me fue, la casta, nuestro rol, el estatus social, y el otro era
¿Nivel económico? No, era otra cosa. No recuerdo el último. Técnicamente hablando, sí hay un poco de nivel económico. No puedo decir que es lo principal, pero sí hay un poco. Bueno, la casta, sistema social, bueno, es lo mismo. Lo de el estatus social, de dónde vives. Ajá. Y, bueno, la movilidad de las clases. Ujú. Ok. Pregunta entonces, ¿es posible salir de una clase? Sí. Sí, ¿Es posible salir de una casta? no, No. No. ¿Cuál sería entonces la principal diferencia entre una casta y una clase social? con lo de la casta se nace y lo de la clase se hace, ¿no? Se adquiere. Se adquiere. No, se hace. Estoy mal. A ver, En realmente la casa, la clave es esta y está facilísima y es la movilidad social. Movilidad. Ah. Ok. En la casta no hay movilidad. En el estatus social y las clases sociales sí hay movilidad porque hay Ok. posibilidad de salir de. Es como, por ejemplo, empezar en una clase baja. Por dar un ejemplo, una empresa en el que, ¿qué les gusta? Empiezas como lavaplatos. Después Mesero. como mesero. De ahí pasas Garrotero, luego mesero. Garrotero, que va mesero. rápido. Vamos a decir que va rápido. Va de lavaplatos a garrotero, a mesero, a capitán de meseros. Después se quiere meter a la cocina. Empieza como ayudante. ayudante, después a cocinero, Cocinero. a cocinero, después a Chef, Cocinero luego A, te digo cocinero B. chef, chef y luego a chef. después les dice adiós y se va y abre su propio restaurante Ah, ok. e inicia una nueva cadena de producción social. Sería Esa es movilidad de clases, ¿no? así es la principal movilidad. Y es aquí donde entonces inicia una nueva cadena, por decirlo así, de progresión social, en la que ahora tú eres quien está arriba y vas a admitir a personas que van a ir creciendo dentro de esa nueva entidad social. Ujú. A diferencia de una casta en la cual, si supongamos, naces campesino, mueres campesino. Mm. No es como que dentro de tu comunidad vas a tener la chance de ser el productor agrícola de la zona. Vas a ser un campesino más. Bueno, y si ese campesino quiere ser como algo más y se va superando, ahí sería otra cosa. Aquí habría O sea, que... si el campesino dice, a ver, yo nací aquí, pero quiero ser agricultor y quiero ser esto, y empieza a estudiar la primaria, secundaria, bla, 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 hasta que llega a ser un gran, así, agricultor, ¿no? Que pone su propio negocio y su, ¿no? Y todo. Ajá. ¿Cómo sería ahí? ¿Cómo se llamaría? En ese caso estaríamos hablando de que entonces hay una movilidad social. Ok. Por lo tanto, sería salir de una clase social. Ok. ¿Qué sucede? Hay comunidades en las cuales no está esta opción. No hay escuelas. Y si hay escuelas, están a 3, 4 horas caminando. Las escuelas que hay puede que no tengan las condiciones siquiera mínimas necesarias. O que tengan la escuela, pero no haya maestros. Incluso que por X o Y motivo no puedan ir porque tienen que estar ayudando en casa. Digo, realmente una casta no es más que una forma de ver un sistema social sin salida. Ok. En la cual, si te mantienes en ese sistema, no tienes escapatoria. La única escapatoria es escapar de ese sistema.
Que sería el caso que yo le menciono, ¿no? O sea, sería salirte de la casta y De hecho, así como tú lo mencionaste, estás Ya. hablando de una situación en la cual sí puede existir una movilidad social. ajá, Pues estás planteando la idea de que existe una escuela con condiciones aptas o mínimamente aptas ujú, y que están las condiciones posibles para que se pueda generar dicha movilidad. ajá. En ese caso sí, pero no estás tú describiendo entonces una casta. Estás describiendo una situación de movilidad social de clase baja a una clase media. Clase media, ajá. Ok. Por ejemplo, en la sociedad hindú hay un pueblo entero que se dedica a la prostitución y una vez naces en ese pueblo, estás destinado a estar ahí. No puedes salir. Literal, de una forma u otra, ellos son dueños de tu persona. El dueño de la casa en la que naciste es tu dueño. Y Ok. ten en cuenta que en esta situación de castas, la educación, el acceso a la educación es primordial para poder mantener una casta sometida. Si a las personas no les das acceso a la educación, no van a saber qué derechos tienen, no van a saber qué es lo que está allá afuera, a dónde se pueden ir o qué pueden hacer. Es por eso que incluso todavía existen las castas, porque hay Ok. comunidades que no tienen acceso a la educación. Y los que sí tienen acceso a esa educación no la transmiten o prohíben su acceso a una casta inferior. Al revés. Ok. Ahora, pregunta rápida para todos ustedes. Por ejemplo, en redes sociales, ¿qué red utilizan más? ¿Facebook, Twitter, Instagram? Facebook. Yo digo que la de Facebook es la que se utiliza más. Facebook. Instagram. Bueno, Ok. Facebook y WhatsApp. Bueno, WhatsApp es, primordial. Técnicamente es una red social, pero no hay una interacción grupal en realidad. Vamos a Ajá. utilizar Facebook. ¿Cómo funcionan las clases sociales en Facebook? ¿Quién tiene más seguidores? pues no, depende de la gente que tengas en tu... ¿Quién te da más likes? ¿Quién te comenta más? Bueno, se podría decir, pero no, como que no va por ahí. Es como quién te sigue o quién te manda o depende en qué estatus estás Ujú. para poder tener como que más gente. Porque si te das cuenta, o sea, tú eres la que acepta a las personas, ¿no? Ok. Entonces, como que depende de tu estatus social, es más o menos la gente que tú tienes en tu Facebook. No sé, lo veo así, no sé si esté bien. O sea, está más marcado. Está medio raro. Sería una forma de verlo. A ver, denme un segundo. Ahí está. ¿Dónde está? Compartir pantalla. Básicamente, así pueden ustedes ver la clase social. Estadísticamente hablando. Por ejemplo, seguidores, interacciones, niveles de respuesta, likes, alcances de publicación, etcétera, números. Si entramos, por ejemplo, a esta gráfica, nos vamos a encontrar con diferentes grupos. ¿Cómo son estos grupos? A ver, ¿dónde están? Ve. A ver, creo que no era en esta. No, sí es acá. A ver. Por ejemplo, ¿qué es lo que queremos ver? Reacciones. ¿Qué es a lo que reacciona la gente? ¿Qué es a lo que no únicamente va a reaccionar, sino va a interactuar las personas?
qué es lo que comparte, qué tipo de ideas comparten las personas, qué es la respuesta que pueda tener y variables aleatorias. Estas son pequeños rasgos que te permiten identificar incluso a la persona, en qué aspecto se encuentra, en qué situación incluso está. Son un poco ambiguos cuando lo ves así en rayitas y en números, pero si lo viéramos desde una perspectiva, les ponemos cara y les ponemos nombre, a ver, no sé, vamos a poner esto. Creo que aquí se aparece. Bueno, creo que ya no aparece como antes. Bueno, ni modo. ¿Cómo aparecían esas gráficas antes? Se graficaban por ejemplo, hombre, mujer, si se identifica bajo otro género, el grupo de edad en el que se encuentra y los horarios en los cuales se conecta más o fueron los horarios de mayor conexión dentro de cada grupo. Ok. Y, por ejemplo, ahí se generan agrupaciones bastante específicas, ¿sí? Por dar un ejemplo, la más común, la cual de hecho es uno de los picos de horario, que es entre las 2:30 y 4 de la tarde, que es un grupo de personas que están entre los 17 y los 24 años, que son los grupos escolares. Que si se dan cuenta tiene un cierto sentido, pues a partir de las 2 de la tarde es que normalmente la escuela termina. Incluso por tipo de contenido se puede certificar si hubo una mayor interacción con hombres o con mujeres. Te va a dar el índice de si quieres alcanzar que tu mensaje llegue a cierto grupo, por ejemplo, hacia mujeres, ok, ve tus gráficas. ¿Cómo es el tipo de mensajes que has hecho antes para llegarle y que han tenido una mejor reacción con ese grupo social, con las mujeres? Entonces vas a tomarlo como una referencia y vas a enfocarlo hacia ese grupo. E incluso si lo que quieres es hacer que la publicación sea más segmentada todavía y quieras que se vaya únicamente hacia cierto grupo, lo segmentas aún más. Y para segmentar esto necesitas conocer el estatus, la clase y el rol social que juegan. Si tu mensaje va dirigido a amas de casa, que son mamás y tienen hijos en edades preescolares, por el tipo de mensaje que vas a dar, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a segmentar a tu población. En lugar de poner todos hombres y mujeres, vas a poner mujeres. Rangos de edad, entre los 16 y los 25 años. Lo vas a segmentar más todavía. ¿Cómo? Con etiquetas. ¿Qué tipo de etiquetas? Bueno, van a ser temas recurrentes que normalmente ese tipo de personas vaya a ese grupo que estás buscando, utiliza. Por ejemplo, maternidad, grupo de tareas, no sé qué les gusta, psicología infantil, aprendizaje, familia, etcétera. Son temitas que normalmente las mamás de edades preescolares buscan, quieran o no. Y no es como que lo busquen así literalmente, familia, grupo de familia, no. Sino que esto se agrupa en términos de qué tipo de contenido es el que con el que interaccionan dentro de la plataforma. ¿A qué tipo de contenido le dan like? ¿Qué tipo de contenido comparten? ¿Qué tipo de palabras son las que taguean, las que utilizan con hashtags, con el numeral? Y esto te va a ayudar a segmentar a esa población y hacer que tu mensaje vaya dirigido únicamente a ese grupo. Esa es la utilidad que tiene todo esto dentro de una psicología comunitaria. Aprender a comunicarte de una manera y entender la posición
en la que se encuentra el individuo con el que vas a estar interactuando. No puedes hablar de la misma forma con una persona que tiene la secundaria trunca que con alguien que tiene doctorado. No te vas a, por ejemplo, ustedes, que espero lleguen a eso, como gerentes o directores de recursos humanos, no van a hablar no se van a dirigir de la misma forma a las personas que están yendo hacia el área de mantenimiento, de intendencia, por ejemplo, que con las personas que están en ventas o en cargos medios y superiores. Chingada. No es la misma comunicación que van a manejar. Pues no todos tienen el mismo nivel de vocabulario. Y ojo con eso, no quiere decir mismo nivel de educación, sino mismo nivel de vocabulario. Por dar un ejemplo, en psicología, por ejemplo, en psicología clínica, manejamos cierto vocabulario que para nosotros ya después de un rato se vuelve muy normal. Ay, sí, pero con razón a veces ni le entiendo. Pero, por ejemplo, si... El no sé qué, el diriri, el dadará, y es como que, a ver. En el primer cuatrimestre. A ver, ¿de qué me está usted hablando? Fácil de que lean su material para entender de qué estoy hablando. Aunque lo lea, pero aunque lo lea. Pero como les decía, no es el mismo vocabulario que se tiene, por ejemplo, en ingeniería industrial. O que se tiene en mercadotecnia. O que se tiene incluso en educación. Incluso si hablas con una maestra de preescolar y hablas con una maestra de preparatoria, las dos te hablan muy distinto y las dos están dentro del área de educación. Sí, claro, depende de la rama de la otra persona. Más que dependiendo de la rama, depende el grupo con el que normalmente interactúes. Ah, bueno, el grupo, sí. Así que, técnicamente hablando, eso es un grupo social. Eso es el estatus. Eso mismo también es el rol que tienes. Como incluso tiene una función dentro de tu manera de actuar dentro de un grupo social. Así que, ¿tienen alguna duda? No. Muy bien. Entonces, para terminar, vamos a hablar sobre la tarea correspondiente a esta semana, que inicia, se abre a partir del día de hoy y también cierra el día sábado 20. Y es esto, es igual de sencilla. Nada más que en este caso, es a mera cuestión de opinión. Ojo, espero opiniones coherentes. Y es responder a esta pregunta ¿cuál es el movimiento social más importante que recuerdas? ¿Cómo es ese movimiento social? Describirlo a detalle y por qué es importante para ti. Pero, ¿cuál es el movimiento social más importante que recuerdas? Ok. Hay que describir ese movimiento. Es el foro de esta semana, ¿no? Sí. Hay que describir cómo es ese movimiento social y también mencionar por qué es importante para ti, por qué es relevante. O sea, si yo estuve como en un grupo social, ¿cómo se dice? Puedo poner cualquier ejemplo, ¿no? De lo que yo haya pasado. Puede ser que en el que tú hayas estado involucrada o que simplemente estés, por ejemplo, de acuerdo, que recuerdes. Ok. Un movimiento social, por ejemplo, el cuatrimestre pasado, no me acuerdo quién fue, honestamente. Tengo un vago recuerdo de quién fue, pero prefiero no decirlo para no regarla. Ok. Por ejemplo, en el trabajo de ensayo, hubo alguien que hizo el ensayo sobre el feminismo. Y alguien que hizo, por ejemplo, un ensayo sobre, de hecho no lo hizo, o sí lo hizo, no me acuerdo.
sobre el tema del aborto. Son movimientos Feminismo y aborto. sociales. Profe, un Dime. movimiento social que yo me acuerdo de hacer, no sé si es movimiento social, de hace tiempo, fue el de los emos, no sé, de los emos. Es un movimiento social, ¿no? No, ¿No? Ah, ok. es un grupo social. Ese es un grupo, ok. Ok. Un movimiento social es algo que toma a uno o más grupos sociales y los encamina hacia una misma causa. Ah, ok. Por ejemplo, la comunidad siria contra Gaddafi. Otro movimiento, el movimiento, de hecho uno de los más actuales, el de Black Lives Matter. Otros movimientos sociales, el movimiento feminista, están los movimientos, es que hay un montón ahorita, de hecho, ¿qué onda? El de la comunidad LGTB es un grupo social. Sin embargo, también hay movimiento social ahí. El movimiento social ahí está orientado hacia, puede que sea igualdad de derechos o libertad para algo. Que al fin y al cabo, de hecho, es una igualdad de derechos. Así que sí funciona. Entonces, ¿eso qué es? Ojo, Perdón. es lo mismo comunidad LGBT que movimiento LGBT. Ok. Recuerden, el movimiento social toma grupos y los encausa hacia un objetivo. Vaya, los lleva de la manita hacia una causa en común. Como les di el ejemplo del inicio. El pueblo sirio contra Gaddafi, el dictador. Estamos Pero hablando el del Día de la Mujer fue un movimiento social. Sí, Ok. porque tomó al grupo... Profe, Dime, ¿el de los 43 de Ayotzinapa también? ¿podría ser? Ok. Así como los de por ejemplo, el movimiento de Tlatelolco, bueno, la matanza de Tlatelolco no tanto, pero sí lo que hizo que las personas se reunieran en la plaza. Ese fue un movimiento social. Que terminó muy rojo, pero fue un movimiento al fin y al cabo. Ok. Otro, por ejemplo, movimiento social fue cuando estaban quemando y destruyendo el manglar de Tajamar. Ajá, sí. Eso también fue un movimiento social. Porque personas de diferentes grupos sociales se unieron ante la causa de preservar la flora y la fauna de Tajamar. Que no lograron mucho al corto plazo, pero sí al mediano y esperemos que a largo. ¿El del manglar? ¿Sí? Eso fue un movimiento también. Pero, ¿usted qué opina del movimiento de Tajamac? O sea, ¿sí estuvo bien o sí hubo ahí? Honestamente, no puedo opinar dentro del movimiento de Tajamar porque yo no estoy involucrado ahí. Uh-huh. Por lo tanto, opinar de algo de lo que realmente no sé, no tiene mucho caso. Ok. Digo, sé lo que pasó, cómo estuvo y todo, pero yo no formé parte de. Porque para empezar, en ese entonces yo ni siquiera vivía en Cancún. Ah, o sea que usted acaba de... Ya. Ah, O sea, ¿tiene poco aquí en Cancún? ¿dónde vivía? Yo vivía en Guadalajara. No. Pero tengan en cuenta una cosa, yo soy de aquí de Cancún, yo voy y vengo a cada rato. Ah, ya. Es nómada. Algo así. No, más. Viajes de negocio. Donde esté mejor el clima se va. De hecho, sí. Por eso normalmente... Pues llegó, en mal momento llegó a Cancún. Pues te diré que dentro de todos lados, Cancún es el que mejor clima tiene. Wow, Las qué bueno. distancias son cortas, el costo de vida es medio. Todos dicen que es muy caro. La probabilidad de que te maten ¿Qué es más bastante. barato, Guadalajara o Cancún?
De hecho, Guadalajara es muchísimo más caro que Cancún. Órale. Incluso la Ciudad de México, a no ser que vayas a vivir en un entorno un tanto... ¿Clase alta? No, de hecho iba a decir un entorno bastante... ¿Clase baja? El costo de vida va a ser parecido al de Cancún. De hecho, si vives, por ejemplo, en una colonia Roma o en una Condesa, el costo de vida es apenas un tanto por encima de Cancún. Pero si te vas a una zona más precaria como la colonia Doctores o Ecatepec, Ixtapalacra, el costo de vida realmente no disminuye mucho. Solo aumenta la inseguridad, pero el costo de vida no es muy diferente. De hecho, el costo de vida allá es parecido al de acá. La tasa de natalidad de Quintana Roo es mayor, ¿no? Es mayor, pero también porque muchos vienen de Mortalidad, fuera. perdón. Mortalidad, depende. Digo, si tomas en cuenta una población de 1,000 personas, en las cuales al día mueren 15, estamos hablando de un porcentaje bastante mínimo. Pero si tomas una población de 10,000 personas y dices que mueren... 1,500. Que mueren, ¿qué te gusta? 1,500. Ok, mayor. Casi lo mismo. Exacto, pero ¿qué es lo que sucede aquí? Es una cuestión de proporciones. Es proporcional. Exacto. Es por eso que se generan muestras representativas. A nivel nacional, nuestro nivel de mortalidad no es tan alto. Que sí que es alto si lo comparas con lugares como Nayarit o Colima, donde hay mucha menos densidad de población. Va a dispararse. Sí. A menos cantidad de personas, menos mortalidad. A mayor cantidad de personas, mayor mortalidad. Muy bien. Entonces, ¿ya saben cuál es la tarea que tienen para esta semana? Sí. Contestar en tu caso y de los que no lo hayan hecho, contestar el foro de la semana 1 y el foro de la semana 2 antes del sábado. Yo no sé si el sábado se cierra o todavía el sábado continúa estando abierto. No, ya no debe. Y nos estábamos viendo la semana entrante con este tema, psicología social grupal. Psicología social grupal. Y ahí sí agárrense porque va a estar buena la clase. El tema da para mucho. Ok. Nos vemos. Ay, perfecto. Hasta luego, profe. Lindo Bye, día. gracias. Buena tarde. Cuídese. Bye.